Alonso Manuel, ahí estás. No, no está. Bueno, vamos a comenzar. Ya está grabando. Estoy grabando. Y bueno, antes de los temas de hoy, vamos a ver qué tenemos de pendientes. Recibí su tarea 3.5. Más tarde la revisaré. Estuve recibiendo sus tweets de la tarea 4.1. Ya algunos los registré, pero bueno, también más tarde revisaré el total de los mensajes. El día de hoy, límite medianoche, es para su análisis del segundo artículo. Ya también lo estaré revisando el fin de semana. Recuerden, el lunes no nos vemos, el lunes no hay clases, y el miércoles, que nos volvemos a ver, ese día reciben ya el tercer artículo para el análisis. Bueno, de las tareas que tenemos pendientes, bueno, del tweet no hay nada que comentar. Del otro de cálculo, eso lo platicamos la próxima clase. Y bueno, creo que es todo lo que tenía, los pendientes que teníamos antes de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Perdón, profe, me llamó. Fui Sí, por un vaso de agua. nomás para decirte que hoy la grabación va a quedar a tu nombre. No sé. Ok, está bien. Nomás para que lo supieras y pues al final de la clase te la encargo, ¿sí? Sí, yo se la comparto, está bien. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta de las tareas que entregaron? ¿De los reportes? ¿Todo bien? Sí. Bueno, sí, todo bien. Todo bien. Vamos a comenzar. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿En qué nos quedamos la clase anterior? Bueno, comparamos, presentamos resultados de un compresor, no, de una turbina, y platicamos cómo algunos de los resultados pueden ser posibles, otros son imposibles, y que es la segunda ley quien nos dirá qué podemos hacer y qué no, ¿sí? Vamos a analizar dos ejemplos. Los ejemplos que he llamado ejemplo 4.1 y 4.2, que los van a encontrar en Classroom. Uno será claramente irreversible y otro será reversible, y entonces vamos a ver algunas diferencias entre ellas. Vamos a empezar con el ejemplo 4.1, que es una expansión irreversible. ¿De qué se trata? Es el ejemplo más sencillo que podríamos plantear. Dos moles de un gas ideal están encerrados en un dispositivo cilindro y pistón, inicialmente a 5 bares y 2
que son a 5 bares, 2 moles de gas y 300 grados Kelvin la temperatura. Eso es posible. La presión atmosférica es de un bar. La presión atmosférica es un bar. La temperatura atmosférica es de 300 grados Kelvin. Pero eso es posible gracias a unas abrazaderas que tiene el cilindro. Entonces eso sostiene el pistón y permite que esté comprimido el gas, y por eso está a una presión alta, 5 bares. Cuando las abrazaderas son removidas, entonces el gas se expande rápidamente y la presión baja hasta que alcanza el equilibrio mecánico con la atmósfera, es decir, a un bar. Y la temperatura, hacemos lo necesario para que se mantenga en 300 grados Kelvin. En el caso de una expansión, ¿qué quiere decir hacer lo necesario? Hacer lo necesario quiere decir añadir calor, añadir energía en forma de calor para que el sistema al final siga teniendo los 300 grados Kelvin. La pregunta que nos hacen: encuentra el trabajo total hecho por el gas sobre los alrededores y la cantidad total de calor que yo debo de añadir al sistema desde los alrededores para mantener la temperatura constante. Un problema que se ve muy, muy sencillo. El problema es muy sencillo, pero el sistema y el proceso no están definidos claramente. Y eso puede hacer que las cosas se compliquen. Vamos a ver en qué sentido y por qué estoy diciendo que no están definidos claramente y cómo se podría complicar si no defino claramente el sistema, o si me voy por otro camino. Nos preguntan calor y trabajo. Y el problema, aparentemente, como me lo describen, son 2 etapas. Primero, una expansión adiabática, de 5 bares a un bar, es decir, quito las abrazaderas y de forma, podría decir, que en la práctica también así es, prácticamente instantánea, el pistón sube y baja la presión. Y entonces, una segunda etapa, que tenemos que hacer un calentamiento isobárico ya a un bar hasta los 300 grados Kelvin. Cuando leemos el enunciado diríamos, pues esto es lo que vamos a hacer. Voy a hacer el cálculo en 2 partes. Primero calculo el trabajo y luego calculo el calor. Lo sumo y encontraré el total para el proceso, es decir, calor y trabajo de la primera etapa, calor y trabajo de la segunda etapa, aunque la segunda etapa nos dicen que es a presión constante, bueno, como sea. Pero aparentemente hay que hacerlo en 2 etapas. Pero veremos que ese enfoque de 2 pasos no es necesario. Podrías llevarlo a cabo, pero serían muchos más cálculos que los podemos evitar. Entonces, por lo tanto, es un procedimiento más ineficiente. ¿Qué vamos a hacer? En una sola etapa. Vamos a suponer que todo lo que leímos sucede de manera instantánea. De manera instantánea pasamos de 5 bares a un bar y siempre mantuvimos la temperatura de 300 grados Kelvin, añadiendo también de manera instantánea el calor necesario. Entonces, de esa forma el sistema es el gas y vamos a hacer el balance. ¿Qué va a suceder? No hay flujos de entrada, no hay flujos de salida. Si calentamos, si hay un trabajo de expansión y compresión, no hay trabajo mecánico. Vamos a ignorar en la parte de acumulación, la acumulación de energía cinética y potencial, y nos vamos a quedar solamente con el cambio de energía interna que estamos añadiendo calor. Dirán, la temperatura no cambia, pero la mantenemos, ¿sí? Entonces, nos queda la masa 2, que por cierto va a ser igual a la masa 1, pero después lo simplificamos por su energía interna correspondiente, el trabajo de expansión y compresión y el calor. Examinando solo el primer paso del proceso, sabemos que Q es igual a 0 y sabemos que el sistema hace trabajo sobre los alrededores, por lo tanto esperamos un trabajo de expansión y compresión negativo. Es decir,
La energía interna 2 es menor que la energía interna 1, lo que significa que la temperatura va a disminuir de esa supuesta primera etapa. No lo voy a hacer por etapas, entre otras razones porque, bueno, sí, lo podría buscar, ¿verdad? Pero si me quedo solo con los datos que me da el problema, no tengo capacidades caloríficas, entonces no puedo cuantificar ese cambio de temperatura. Ni me lo piden, entonces no me voy por ese camino. En cambio, podemos aplicar el balance energético a todo el proceso. Y es, bueno, ahora sí, tomando en cuenta que sin sistema cerrado, masa 1 es igual a masa 2, simplemente masa, pues esta es la ecuación que voy a aplicar. Pero bueno, aquí sigue habiendo una diferencia de energías internas. La temperatura inicial y final son 300 grados Kelvin, ¿sí? Y sabemos que la energía interna específica de un gas ideal, solo de un gas ideal, solo es función de la temperatura. Entonces también rápidamente nos damos cuenta que U1 tiene que ser igual a U2. Entonces, todavía se simplifica más mi problema. El trabajo obtenido es el negativo del calor. Así de fácil. Yo sé calcular trabajos de expansión y compresión, PdV. Hago el cálculo, que es este integral que vemos aquí abajo, y el resultado pues también va a ser igual al calor con signo contrario. Bien, entonces la integral es muy sencilla, PdV. Esta presión, dirán, la presión va a cambiar de 1 a 5, pero si revisan el Sengel en el capítulo 2, cuando se explica esta ecuación, esa presión no se refiere a la presión del gas, sino a la presión atmosférica, la presión de los alrededores, y esa es una constante, ¿sí? Entonces, el trabajo de expansión-compresión que se hace contra esos alrededores es de menos 1 bar. Diferencial de volumen, en este caso no es necesario buscar alguna función porque tenemos volumen final, bueno, no tenemos, pero tenemos los datos necesarios para calcular volumen final y volumen inicial. Entonces el trabajo de expansión-compresión, 1 bar por la diferencia de volúmenes. Les decía, bueno, ya lo vieron en los datos, no tenemos el volumen, pero nos decían que es un gas ideal. Entonces sustituyo la ecuación de los gases ideales para volumen 1, la ecuación de los gases ideales para volumen 2, y se acabó. 2 moles, la constante R que me convenga, los 300 grados Kelvin, 5 bares de presión inicial, 1 bar de presión final, y aquí está el resultado. En esta expansión, el sistema va a perder menos 3.991 joules. Eso hubiera implicado un enfriamiento. Pero como nosotros estamos listos para recuperar eso en forma de calor, pues entonces el calor añadido al sistema para que se mantenga a 300 grados Kelvin, pues son los mismos 3.991. No más, fíjense, aquí lo tenemos que reportar como signo positivo para recordarnos que es un trabajo añadido al sistema. Y entonces así es básicamente también como funcionan las turbinas. La turbina le extrae energía al fluido y nosotros en alguna otra parte del proceso la recuperaremos. No en la misma etapa, pero la vamos a recuperar, sobre todo en problemas de ciclos. Bueno, ya habíamos resuelto un problema como este, muy sencillo. Nomás quería hacer énfasis en que no lo platican en 2 etapas, pero es muy fácil resolverlo en un solo cálculo, en un solo balance. Guarden este número, 3.991. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo voy a mostrar otra forma de hacer la expansión con el mismo estado inicial, con el mismo estado final, pero vamos a obtener un resultado diferente de Q, de calor y de trabajo. Eso es lo muy interesante. Estados iniciales y finales van a ser el mismo. Entonces, ¿por qué el resultado va a ser diferente? Recuerden que las propiedades termodinámicas no dependen de la trayectoria y esas están aquí encerradas en el estado inicial y en el estado final. Pues con esas propiedades termodinámicas que no varían, vamos a movernos por una trayectoria diferente, Q y W si dependen de la trayectoria, y los resultados van a ser diferentes. Pero sí me interesa también que pongan atención
en cómo lo vamos a hacer en este segundo ejemplo. Entonces, ejemplo número 2, una expansión que voy a llamar reversible, el mismo sistema, el mismo estado inicial, el mismo estado final. Si ven la figura, es la misma figura, no tuve por qué... no, espérame, es que si voy a cambiar de figura. Y aquí me equivoqué de figura. En realidad, bueno, después la cambio ya que revisen el documento en Classroom. En vez de los resortes, lo que van a ver dibujado es una montaña, un montículo de granos de arena. Eso es lo que van a ver dibujado. Voy a quitar el resorte y va a aparecer un dibujo que simula un montículo de granos de arena. Y aquí al final, en la figura que pondré más adelante, ya no habrá nada. Al final quitamos la arena, ya no hay ningún peso sobre el pistón y estamos en el estado final. Bueno, vamos platicándolo. Los mismos dos moles de gas ideal están encerrados en el mismo dispositivo, a la misma presión y a la misma temperatura. Pero ahora quien mantiene esa temperatura, esa presión alta, no son unas agarraderas, es un montículo, un montón de arena sobre el pistón y es la cantidad de arena necesaria para mantener una presión de 5 bares. ¿Sí? Los granos de arena, entonces, ¿cuál es el proceso? Los granos de arena van a ser removidos uno por uno, permitiendo un descenso gradual de la presión. Quito el primer grano de arena y desciende un poco 5 bar. Quizás en .000, los ceros que quieran añadir, 1, pero desciende. Quito el segundo grano de arena, quito el tercero, y así hasta que lo haga con los miles de granos de arena, o a lo mejor millones de granos de arena que están ahí encima del pistón. Eso me va a permitir lograr una expansión gradual del gas, y lo haremos hasta que la presión sea de 1 bar, el tiempo que me tome. Meses, días, meses, años, no lo sé. Esto es un problema teórico, yo creo que nadie lo ha hecho, pero vamos a remover grano por grano. La temperatura en todo momento va a ser de 300 grados Kelvin. Encuentre las mismas preguntas, el trabajo total hecho por el gas y la cantidad de calor transferida al gas desde los alrededores. Esa es la pequeña diferencia. Muy pequeña en apariencia, pero bastante en consecuencias. Aparte de que pues, se lo imaginan y saben, bueno, eso nunca lo vamos a hacer, eso no tiene ningún sentido práctico. Sí, es cierto, no tiene ningún sentido práctico, pero sí nos ayuda a entender lo que son los procesos reversibles. Igual el balance de energía es el mismo, igual que en el proceso anterior, la diferencia de energías internas es igual al trabajo más el calor, pero si vamos a hacer lo necesario para mantener entre el estado inicial y el estado final la temperatura constante, entonces el trabajo es el negativo del calor, y el trabajo lo voy a calcular con la única ecuación que conozco para trabajo de expansión y compresión, que es la ecuación PdV. Hasta ahí no ha habido diferencias, a excepción de que quite el resorte y coloque un montículo de granos de arena. Para integrar debo expresar presión como una función de B. Ya lo vimos en el ejemplo anterior. B representa el volumen del sistema y P bueno, si P, aquí dice, si P fuera la presión del gas, lo podría relacionar con la ecuación de gases ideales, pero no, lo dije hace un momento con el primer problema, P no representa la ecuación del gas, representa la presión externa, representa la presión atmosférica. Y eso es un problema, ese es un pequeño problema. La idea clave viene de la descripción del proceso como gradual. Los granos de arena están siendo removidos uno a uno. Cuando un gas es removido, la presión externa es más pequeña que la presión del gas. Y entonces el gas se expande, una nada, pero se expande, ¿sí? Esa expansión muy pequeña de B lleva a una disminución de la temperatura, una disminución también muy, muy pequeña, y nosotros vamos a recuperar esa cantidad de energía con una cantidad también muy pequeña de calor, dQ. Y así haremos todo esto. Expandir, quito un grano de arena, se expande un diferencial de B,
baja la temperatura en un diferencial, recupero la energía con un diferencial de calor. Hacemos todo lo que viene en este párrafo por un grano y hasta entonces quitamos el siguiente grano. Y así vamos de grano en grano, expandiendo. Se enfría, recuperando, para que nunca notemos un cambio de temperatura, y si lo que notamos es un pequeño, muy pequeño diferencial. A medida que se retiran los granos, pasan los años, los meses, pasan los años, no se ha acabado posiblemente, pero a medida que estás retirando los granos, las presiones externas e internas disminuyen gradualmente, de 5, 4, 3, 2, hasta que se empieza a acercar a un bar, cuando ya te quedan muy pocos granos de arena. En cualquier momento, pero sin embargo, en cualquier momento específico, las presiones externas y internas son esencialmente idénticas, ¿sí? La masa de un solo grano de arena explica toda la diferencia entre ellas. En todo momento, no estoy llevando a cabo un proceso, estoy llevando a cabo miles o millones de microprocesos, y cada uno de ellos, la masa de un solo grano de arena explica la diferencia. Por consiguiente, como las presiones en todo momento son prácticamente las mismas, solamente un diferencial las separa, al hacer cálculos es razonable equiparar la presión externa a la presión del gas. Es decir, recuerden que la presión externa no nomás es la presión de la atmósfera, ¿verdad? De la atmósfera, más la que ejercen los granos, y entonces iguala con la del gas, y la diferencia es un grano de arena que estoy quitando. Entonces, ahí está el permiso que nos damos de utilizar la ecuación de gases ideales para calcular P. P del gas utilizando la P de la presión externa. Entonces, como la diferencia es un grano de arena, pues no hay mucho error en utilizar nRT sobre B. Pues lo vamos a hacer con nRT sobre B. Y hay que integrar desde el estado inicial hasta el estado final. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Lo que lleva. Aquí no estamos involucrando tiempo, años, meses, años. Pero la suma de todos esos microprocesos nos llevará del volumen 1 al volumen 2. Entonces el trabajo es la integral nRT sobre B por dB. La resuelvo y el resultado es menos nRT, logaritmo de volumen 2 o volumen 1, o la puedes reescribir como nRT, quitando el negativo, logaritmo de volumen 1 sobre volumen 2, como prefieras trabajar, da lo mismo. Pero seguimos teniendo el problema de los volúmenes. Los volúmenes no son datos, entonces como no son datos, sustituimos en el numerador ecuación de gases ideales y en el denominador también ecuación de gases ideales, pero los moles N son iguales, la R es constante, la temperatura es la misma, y simplemente me queda una relación de presiones, negativo presión 2 sobre presión 1, pero bueno, aquí la presión 2 es denominador del numerador, entonces me queda logaritmo de presión 1 sobre presión 2. También puedo escribir nRT, logaritmo de presión 2 sobre presión 1, quitando el negativo. Bueno, como sean, sustituyan valores, 2 moles, los mismos 2 moles de los dos problemas, la misma R, la misma temperatura, las mismas presiones, pero vean el resultado. ¿Se acuerdan del anterior, 3900? Pues ahora, haciéndolo grano por grano, aunque tardes el tiempo que sea, tu ganancia es mucho mayor, 8000, en un proceso que tiene el mismo estado inicial y el mismo estado final, con el mismo gas, con el mismo cilindro, con el mismo pistón. La única diferencia es el tiempo que te llevó hacerlo, ¿sí? Mientras que en el primer ejemplo con el resorte es un experimento prácticamente instantáneo, cuestión de segundos. En pues podría imaginarnos, depende de lo fino de los granos de arena, te podría llevar años, pero puedes tener una ganancia de hasta 8029 joules, ¿sí? Obviamente en todo ese proceso, en todos esos años, en todos esos meses, estuviste añadiendo cantidades de energía poco a poco, pero al final todas esas pequeñas cantidades de energía que
que añadiste también sumaron los 8029. Conclusiones. En los dos procesos, en el ejemplo 1, en el ejemplo 2, los estados inicial y el estado final fueron los mismos. Pero demostramos matemáticamente que se trabajó más en la expansión reversible, en el segundo ejemplo. Físicamente podríamos observar también los siguientes detalles. En ambos procesos el pistón se movió hacia arriba, siempre se movió hacia arriba, y en ambos procesos desplazó a la atmósfera. En ambos casos, el aire ejerció una presión descendente de 1 bar, que es la presión atmosférica sobre el pistón, y el gas se expandió hasta el mismo volumen final, y el trabajo requerido para empujar la atmósfera hacia arriba fue el mismo. Pero, aquí están los peros de los dos ejemplos. En el ejemplo 1, empujar la atmósfera hacia arriba fue el único trabajo. Les digo, de manera prácticamente instantánea, lo único que tuvimos que hacer es empujar a la atmósfera, decirle, ahí te va el pistón, hasta un lado, y subirlo, ¿sí? En el ejemplo 2 se hizo más trabajo, porque aparte de empujar hacia arriba la atmósfera, el pistón también levantó granos de arena. Cada instante o cada microproceso, microexperimento, era un grano menos de arena, pero siempre hubo granos de arena arriba, entonces cada vez había que empujar la atmósfera más los granos presentes. Y entonces se hizo mucho más trabajo, ¿sí? Pero vean lo interesante, lo muy interesante es cómo dos procesos con los mismos estados iniciales y finales, las conclusiones, lo que pudimos hacer es completamente diferente. Y ahí está por qué estudiamos estos procesos, porque aquí entra el trabajo del ingeniero. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres ir del estado A al estado B? Pues tienes cientos de opciones, cientos de caminos. Tú elige el mejor camino, el que te dé mayores ganancias, el que te genere menos costos, el que sea económicamente viable, perdón. Aquí platiqué dos extremos, el prácticamente instantáneo y el prácticamente infinito, pero entre esos dos había muchas otras opciones. Quizás una opción intermedia y que te da ganancias intermedias no es poner granos de arena encima del pistón, sino bloques de algún, por ejemplo, dados de metal, unos 20, 30 dados de metal. Entonces va quitando de uno en uno. Es más lento que el ejemplo 1, pero no es un tiempo infinito, o sea, lo puedes llevar a cabo en un tiempo razonable, y también verías que las ganancias de energía son importantes. Bueno, este fue el experimento con el que vamos a usar de pretexto para explicar procesos reversibles y procesos reversibles. ¿Alguna pregunta de los ejemplos? ¿Se entendieron lo que se hizo en uno y en otro? Sí. Sí, profe, se entendió. No hay dudas. Bueno, pues ahora vamos a tomar de pretexto esos dos ejemplos, ese par de resultados, para explicar qué son esos procesos. Dejen cambiar de diapositiva. Bueno, ahorita no lo están viendo. Y vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, ya vimos los ejemplos 4.1 y 4.2. Ah, miren, aquí está la figura correcta. Bueno, el resorte sale sobrando, pero ahí está la arena, y fuimos quitando grano por grano, y aquí están los resultados. 3.991 en uno, lo comparamos contra
8.029 en otra. La diferencia, un poco más de 4.000 joules. En ambos ejemplos, los estados iniciales fueron los mismos y hemos demostrado matemáticamente que se hace más trabajo en el segundo, en la expansión reversible, que en el primero. ¿Cuáles son las características de un proceso reversible? Son cuatro básicamente las características de un proceso reversible. Número uno, el proceso reversible es un proceso en el que todas las fuerzas impulsores para el cambio son infinitesimalmente pequeñas, ¿sí? ¿Qué sucedió en el ejemplo 2? Tuvimos que utilizar un modelo matemático en el que la presión externa era prácticamente igual a la presión interna. La diferencia era un infinitesimalmente pequeño grano de arena, ¿sí? Entonces, las diferencias de temperaturas eran muy pequeñas, por lo que prácticamente la cantidad también de calor que teníamos que añadir era muy pequeño y manteníamos siempre el proceso a 300 grados Kelvin. Entonces, un auténtico proceso reversible es aquel en el que los cambios y las fuerzas impulsoras involucradas para lograrlo sean muy, muy pequeñas. La segunda característica de por eso, bueno, antes de pasar al segundo punto, por eso, en teoría, un auténtico proceso reversible te tiene que llevar un tiempo infinito, completarlo, ¿sí? Lo cual no tiene utilidad práctica en ingeniería, pero en teoría te debería de llevar un tiempo infinito completarlo. El segundo detalle es, un proceso reversible es un proceso que progresa a través de una serie de estados de equilibrio. Aquí les dije, puedo hablar de que voy a llevar a cabo miles o millones de microprocesos y cada uno de esos microprocesos significaba quitar un grano de arena. Entonces, puedo considerar que estaba, entre comillas lo digo, en equilibrio durante todo el proceso. De nuevo, las presiones internas y externas que actúan sobre el gas nunca fueron significativamente diferentes entre sí. En el ejemplo sí eran muy grandes las diferencias, de 1 a 5, y las igualamos en un instante, ¿sí? Entonces, no nos fuimos en una serie de estados de equilibrio, de una serie muy grande de estados de equilibrio, lo hicimos en una etapa, en un paso, ¿sí? Y los cambios no fueron infinitesimalmente pequeños. En un solo paso bajó de 5 a 1, ¿sí? Entonces, un auténtico proceso reversible progresa muy lentamente de un estado de equilibrio a otro. La presión que empujaba hacia arriba sobre el pistón era de 5 bares, mientras que la que empujaba de abajo era de 1 bar. Y los fuimos acercando esos números poco a poco, grano a grano, ¿sí? Tercera característica de los procesos reversibles. Un proceso reversible es un proceso que puede regresar a su estado original sin adición de calor o trabajo. Yo quitaba granos de arena, pero quizás en una parte del proceso los pude regresar. Y el cambio hacia adelante o hacia atrás, quitar o regresar un grano de arena, hubiera sido el mismo, ¿sí? Los efectos prácticamente eran los mismos. Lo que hace un grano de arena, un cambio muy, muy pequeño, ¿sí? Entonces, podemos decir que en esos tipos de procesos que me muevo con cambios infinitesimales y que me lleva un tiempo infinito llevarlo a cabo, me puedo regresar al estado original sin adición de calor o trabajo. Imaginamos que el gas se expandía quitando los granos de arena del pistón uno a uno, pero en cualquier momento podíamos haber hecho que el gas se comprimiera, regresando los gases de arena uno a uno, ¿sí? Y entonces es por eso que decimos que estos procesos son reversibles. El proceso puede regresar a su estado original sin adición de calor o trabajo. En el segundo ejemplo, calculamos un trabajo de 8.029, ¿sí? Si el gas se comprime de presión 1 a presión 5 de nuevo por una trayectoria isotérmica reversible, es decir, si hacemos lo contrario, necesitaría exactamente 8.029
unidades de energía para regresarlo. Si en la expansión le quité al sistema 8029 y me quiero regresar al estado original, en la compresión invertiría la misma cantidad de energía, 8029. Si lo que quité lo regreso, es la misma cantidad, pero solo en un proceso reversible. Después veremos ejemplos que en procesos irreversibles no. Si expandiendo quito 3000, comprimiendo voy a necesitar una cantidad diferente, no sé, inventando un número, 4000. Mientras que en un proceso reversible es reversible porque necesito exactamente la misma cantidad de calor. Y entonces, si tuve que añadir 8000 joules en el proceso contrario, aquí está, tendría que quitar los mismos 8029 joules, ¿sí? Entonces, el trabajo neto sería 0. Si este fuera un experimento, el doble del experimento es decir, ir de 5 a 1 en presión y luego regresarme de 1 a 5, el trabajo neto sería 0. Y el calor neto intercambiado sería 0. Porque quito 8029, regreso 8029. Añado en forma de calor 8029, en frío quito 8029. Y solamente este 0 lo veremos en procesos reversibles. Después les digo, veremos ejemplos en donde en un proceso real este 0 no aparece. Por el contrario, bueno, lo que les decía, en un proceso irreversible, como el primer ejemplo, que obtuvimos 3.991 joules de trabajo, pero menos de 8.029, se requeriría más para regresarlo a su estado original. Esta frase, por ahora, créanmelo, después lo veremos en ejemplos de que eso es cierto. Ese 0 neto de ir y venir en un proceso solamente aparecerá en procesos reversibles. En resumen, podría decir que en un proceso reversible, ambos, el sistema y el entorno, pueden regresar a su estado original. Y esto del entorno es un detalle interesante, porque, por ejemplo, ustedes pueden decir, pues yo puedo tener un sistema a la presión de 5, expanderlo y llevarlo a 1, luego volver a comprimir y regresarlo a 5, nada me lo impide. Sí, es cierto, nada te lo impide, pero eso no es un proceso reversible, porque quien sufre las consecuencias de ese proceso acelerado y no queda igual es el ambiente, ¿sí? Depende de lo que hagas, el ambiente al final tendrá más o menos energía y no quedará en su estado original. Quizás aparentemente digas, el sistema sí lo regresé al estado original, pero el entorno pagó las consecuencias y no quedó igual. Es insignificante, es despreciable, no lo puedo medir. Quizás en estos experimentos con pistones, sí es cierto, es insignificante, es despreciable, no lo puedo medir, pero aquí está encerrada la segunda ley, ¿sí? El aumento de la entropía en el universo. Quiere decir, el universo que te rodea ya no es el mismo después de un proceso reversible. En un proceso irreversible, pero con todos los peros que acabamos de explicar, el sistema y el entorno, ambos y los alrededores, sí regresan a su estado original, ¿sí? Con una adición neta de calor y trabajo igual a 0. Ese es el resumen del punto 3 que decía el punto 3. Un proceso reversible es un proceso que puede regresar a su estado original sin adición de calor o trabajo. Y por último, punto 4. Un proceso reversible es un proceso sin fricción. En los ejemplos anteriores, en el 4 y en el 1, ignoré el término de fricción. ¿Qué fricción? Pues la fricción del pistón con las paredes del recipiente. Lo ignoré tanto en el 1 y en el 2, pero la fricción existe. Bueno, en un proceso reversible, también nos tenemos que asegurar que esa fricción sea despreciable y que no le sume al proceso. Si la fricción no es despreciable,
significa pérdidas energéticas y las tienes que pagar de alguna forma energéticamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fíjense, si la presión que ejerce el gas es de 1.1 y la que ejercen los alrededores es de 1, te puedes mover, ¿sí? Pero si hay fricción, necesitas una diferencia mayor para vencer esa fricción. Este diagrama tiene que ver, no lo voy a explicar con detalle, con un ejemplo que veremos más adelante. Pero la presencia de fricción entre el pistón y el cilindro funciona como una fuerza adicional que se opone al movimiento en cualquier dirección, y cualquier oposición, si la vences, es gasto energético. Entonces, un auténtico proceso reversible no debe de tener gasto ni siquiera por fricción, que en la práctica pues es algo imposible, y por eso decimos que los procesos reales son los procesos irreversibles, y que nuestro proceso reversible, ya lo diremos más adelante, pues simplemente nos va a servir de una referencia de qué es lo mejor que podemos hacer, nuestro ideal, nuestro proceso ideal, y también veremos más adelante nuestro límite con la realidad. ¿Sí? Más allá de un proceso reversible está el mundo de los procesos imposibles, aquellos que de acuerdo a la segunda ley nunca te tocará experimentarlos. Bueno, pues preguntas antes. He hablado mucho de esto. No creo que no haya dudas. No, profe, todo bien. Todo bien, eso creen, ¿eh? Se los aseguro, eso creen, que todo bien. Profe, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Lo último que mencionaba de que si el proceso no tiene, o sea, si el problema menciona que el proceso no tiene fricción, ¿ya con eso lo podemos tomar como reversible? No es la única. Bueno, es una de las detalles que debes de tomar en cuenta. Si hay fricción, ya no es reversible. Pero incluso te pueden plantear el problema que acabamos de resolver, el 2, no hay fricción, y fue... no, perdón. La pregunta era otra vez. No, más bien el problema 1, no hay fricción y fue irreversible. Sí, es cierto. Así es como va. ok. ¿Sí? Entonces, la fricción es un detalle, pero no es la No es única. crucial para decir que es... Sí. Pero sí, ya con que haya fricción y te den datos de fricción, ya es suficiente para decir esto no puede ser reversible. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bueno, pues entonces vamos a aprovecharnos de nuevamente estos dos ejemplos y de la diferencia entre proceso reversible y irreversible para plantear una primera definición y hacer una primera descripción de la entropía. Regreso a la diapositiva. En los ejemplos anteriores describimos un gas encerrado en un dispositivo pistón-cilindro. Había una diferencia importante de presiones y entonces el gas tenía un potencial de hacer trabajo mecánico. Si en vez de un pistón hubiéramos tenido una turbina bien diseñada, pues la turbina se queda con esos 3.000 joules, 4.000, 5.000, máximo 8.000 del segundo ejemplo, se los queda y hará algo útil. Entonces el gas, ese gas sobrecalentado, tiene potencial de hacer trabajo mecánico. Debido a que la temperatura y la presión al final del gas están en equilibrio con el entorno, en ese punto ya no hay más potencial para hacer trabajo. Es decir, cuando el gas en el interior del cilindro alcanza los 300 grados centígrados del medio ambiente y alcanza el 1 bar de la presión atmosférica, ahí se le acaba su potencial de hacer trabajo. Eso tiene que ver con algo que platicaremos más adelante, que es la exergía. Se dice que su exergía es 0.
exergía, no energía. ¿Hay mucha energía en ese gas? Sí, hay mucha energía, pero ya no es capaz de hacer algún trabajo mecánico. ¿Por qué? Porque está en equilibrio con el medio ambiente. La temperatura y la presión al final del gas están en equilibrio con el entorno. Entonces ya no hay más potencial para hacer trabajo mecánico, a menos de que hubiera una intervención externa, es decir, que agregáramos calor, que agregáramos trabajo, que moviéramos el cilindro a un ambiente donde la presión externa fuera menor, o que moviéramos el cilindro a un ambiente donde la temperatura fuera menor. Entonces ahí sí vuelve a tener potencial para hacer trabajo. En el segundo ejemplo vimos que el gas es capaz de hacer 8029 joules de trabajo antes de alcanzar en el equilibrio. En el primer ejemplo vimos que nada más podía hacer 3991 antes del equilibrio. Entonces ahí hay un trabajo perdido. 8029 es lo ideal, lo máximo que cualquier sistema bajo las mismas condiciones puede hacer. Pero tu cilindro real hizo 3991. La diferencia, que es cerca de 4000 joules, es lo que vamos a llamar trabajo perdido. Entonces, tenemos una propiedad termodinámica, la entropía, que nos permite cuantificar el trabajo perdido, lo que no se pudo hacer, ¿sí? La segunda ley de la termodinámica la podemos expresar como viene en esta frase. La entropía del universo no puede disminuir. La entropía del universo no se modifica por ningún proceso reversible y se incrementa por cualquier proceso reversible. Vean, primer detalle. La frase habla del universo. Después hay que hacer énfasis en ese detalle. Lo que ustedes ya saben no puede disminuir, pero, lo repito, la del universo. Segundo detalle, la entropía del universo no se modifica por ningún proceso reversible. Hace un momento les dije, si ese proceso va de 1 a 5 y luego nos regresamos de 5 a 1, el trabajo neto hubiera sido de 0. El calor añadido neto hubiera sido 0. A ese 0 se refiere el no se modifica. La entropía no se modifica y está relacionado con ese 0. ¿Sí? Si hubiera sido un proceso irreversible, es decir, en el ejemplo 1 vamos de 5 bajamos a 1 y luego de 1 regresamos a ese 5, de ida nos cuesta, no, ganamos 3.900, de regreso nos cuesta, voy a inventar un número, 7.000. La diferencia entre ese 3.900 y el 7.000 no es 0, es diferente de 0. Esa diferencia se ve reflejada en el incremento de lo que vamos a llamar entropía. Ven cómo vamos conectando los procesos, la eficiencia del proceso, después vamos a hablar de eficiencia, lo bueno o lo malo que haya sido el proceso, con el concepto de entropía. Ahorita, y les recuerdo cuando contestaron su examen 0 al inicio del curso, que les preguntó qué entienden por entropía, todos ustedes se fueron por una medida del caos, y hablaban del caos y del caos. ¿Y aquí dónde está el caos? Vean que estoy conectando procesos físicos, procesos de ingeniería, con trabajo hecho, con trabajo que se dejó de hacer, con lo que puedo hacer, con lo que no puedo hacer. Lo empiezo a conectar con la entropía, pero no veo la palabra caos por ningún lado. Eso lo platicaremos en las próximas clases. Veremos cómo al final esto también lo podemos conectar con el caos. Pero nosotros como ingenieros químicos, esa definición de que la entropía es un sinónimo de caos, no nos sirve de mucho. Yo quiero hacer cálculos de un proceso, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuánta energía le puedo extraer a un sistema, cuáles son mis límites, qué es lo que no puedo hacer, y relacionarlos y calcularlos matemáticamente con ayuda de algo. Pues ese algo es la entropía, que desde otros puntos de vista esta entropía después la relacionan con el caos. Está bien y tiene sentido y tiene sus explicaciones y funciona para muchas cosas,
pero para lo que vamos nosotros, esta conexión que vamos haciendo poco a poco entre procesos reversibles, procesos irreversibles, potencial de trabajo, trabajo perdido, es realmente lo que nos interesa. La entropía, ahorita nos estaremos dando ya cuenta y más la próxima clase con cálculos, es una propiedad de estado. El cambio de entropía experimentado por los gases de los ejemplos anteriores debe de ser, por lo tanto, el mismo, puesto que los estados iniciales y finales son iguales. Eso es cierto, ¿sí? La entropía es una propiedad de estado. Quiere decir que el delta S del proceso 1 tiene que ser igual al delta S del proceso 2. Estoy aquí hablando de procesos, ¿sí? Pero recuerden, no me estoy equivocando porque estoy utilizando la palabra proceso. Si el delta S de ambos procesos fue igual, ¿por qué decimos que el segundo, la ganancia fue mayor que el primero? Ahorita lo platicamos. En principio, es porque la entropía del universo no se modifica en un proceso reversible. Ese cero, después lo traducimos a cambio de entropía cero, pero tengo que hablar de entropía del universo, no entropía del proceso. No es lo mismo la entropía del proceso que la entropía del universo. Y las leyes, la segunda ley hace énfasis de que está hablando de la entropía del universo, no del proceso. No se les olvide. Bueno, la entropía del universo no se modifica en un proceso reversible. La entropía se puede considerar como una propiedad que cuantifica entonces el trabajo perdido. Si en tu proceso reversible es 0, pues no hay trabajo perdido, pero si en tu proceso reversible es 5000 joules, pues entonces sí hay el trabajo perdido, no la entropía. Sí hay un trabajo perdido. El otro detalle de la definición anterior es la entropía del universo nunca disminuye. Cualitativamente esa observación puede ser racionalizada en que el trabajo perdido solo puede ser 0 o positivo, es decir, nunca encontraremos un problema en donde el trabajo perdido sea un número negativo. El trabajo real no puede exceder al trabajo potencial, ¿sí? Escuchen esta frase, el trabajo real no puede exceder al trabajo potencial. En el ejemplo anterior, el trabajo potencial, lo que mejor podemos hacer son los 8000. Y el trabajo real, mi pistón real, que me hace el proceso en pocos segundos, es de 4000. ¿Sí? Recuerden que el 8000 necesita tiempo infinito. Entonces, el trabajo real, el 3900, nunca va a exceder al trabajo potencial, el proceso reversible, el 8000. Siguiente punto, la entropía del universo aumenta durante cualquier proceso irreversible. Eso sí no lo hemos demostrado con números, pero les digo que si voy de 5 a 1 y gano 3900, si regreso de 1 a 5, gastaré más de los 3900. Eso lo veremos en los siguientes ejemplos. Entonces, analicen después estos cuatro puntos. Vienen mejor explicados en el apunte que les subí a Classroom. La entropía es una propiedad de estado, sí es cierto. La entropía del universo no se modifica en un proceso reversible, es 0. La entropía del universo nunca disminuye, siempre serán números positivos. La del universo. Y la entropía del universo aumenta durante cualquier proceso reversible. En el irreversible se mantiene en ceros. Pero bueno, hasta ahorita ha sido pura palabra, puras palabras. Bueno, seguirá siendo palabra hasta la siguiente diapositiva. Les adelanto, vienen ecuaciones. Pero hay que hacer cuadrar todas esas palabras con las ecuaciones que ahorita vienen enseguida. Bueno, esto es muy importante. El cambio de entropía en un sistema puede ser negativo. Eso sí, yo hago mis cálculos para mi sistema y me da un número negativo. Y dices, ya me equivoqué, la entropía no puede ser negativo. No, estás bien. Lo que pasa es que estás calculando la entropía de tu sistema.
te hace falta sumarle la entropía de los alrededores para tener la entropía del universo, y la del universo te aseguro que sí va a ser positiva, ¿sí? Entonces, la del sistema puede ser negativa, puede ser cero, puede ser positiva, no hay problema. Y si es negativo, pues entonces quiere decir que la entropía de los alrededores va a ser un número positivo en valor absoluto mayor que el negativo. Por inventar números, haces tus cálculos de entropía de tu sistema y te da -5. Te asustas, no te asustes. Haz tus cálculos de cambio de entropía en los alrededores y ahí no te va a dar -5, te va a dar +7, ¿sí? Es decir, al final el universo, el cambio de entropía del universo es un número positivo +2. Esto es posible. Este es un proceso irreversible, un proceso real. Si tus cálculos te dicen que la entropía de tu sistema es -5 y luego calculas tu entropía de los alrededores y es +3 y entonces la suma te da -2, aquí sí dices, no, eso no es posible, esto es un proceso imposible, ¿sí? Y dices, esto no existe, esto no lo podemos adaptar, no podemos seguir por este camino porque nos lleva a algo que físicamente no podemos adaptar. Es un proceso imposible. Si tus cálculos te dicen que tu proceso te da una entropía de -5 y luego calculas la entropía de los alrededores y te da 5 y la suma es 0, este es automáticamente, dices, un proceso reversible, que en la práctica no lo vas a ver. Es tu límite. Tú como ingeniero tratas que tus procesos se parezcan a tu ideal reversible. Nunca lo vas a lograr. Puede que te quedes en el 2, en el 1.5, en el 1.1, en el 1, en el 0.8, en el 0.9, pero nunca vas a tocar el 0. Y se los digo así de seguros. Mejore la tecnología, lo que ustedes quieran. Pasen los años, pasen los siglos, cámbiense de planeta, cámbiense de sistema, de galaxia. Las leyes son las mismas y nunca verás y mucho menos verás un ejemplo en donde disminuya la entropía del universo. Esta es una ley absoluta, ¿sí? De eso, de qué tan fuerte es esta ley, lo platicamos la próxima clase. ¿Qué tan fuertes son sus consecuencias? Bueno, pues todas las cosas que suenan muy complicadas para hablar incluso de universos, de galaxias, haz tu experimento donde quieras y siempre tendrás las mismas limitantes. Pues los cálculos son en esta sencillísima ecuación. Cualitativamente el cambio de entropía, bueno, me voy a ir al caso más sencillo. En un sistema cerrado y homogéneo se define como ds es igual a dq reversible sobre t. Entonces la diferencia de entropía final menor inicial, pues es la integral del estado inicial al estado final de este diferencial. Pero fíjense la etiqueta, reversible, no es cualquier calor, es el calor del proceso reversible similar a tu proceso real entre la temperatura. ¿Cuál temperatura? Pues no sé. Esto podría ser una función, porque es posible, lo más seguro en la mayoría de los problemas, que no sea un problema a temperatura constante. Entonces esa es una función, la función temperatura. Bueno, eso representa la entropía total del sistema. Esto lo utilizamos para calcular cambios de entropía en el sistema. Ya después veremos ejemplos de cálculo de entropía en los alrededores. ds representa el cambio diferencial de la entropía en el sistema. Q, Rev, es la energía en forma de flujo de calor añadida al sistema o eliminada del sistema, pero en una trayectoria reversible. Trayectoria reversible. Ahorita apréndanse esta palabra, o en el inglés path, voy a estar hablando mucho de trayectorias.
y T es la temperatura absoluta de las fronteras del sistema donde la transferencia de calor ocurre. ¿De acuerdo? Dirán, a ver, yo estoy calculando el cambio de entropía en un proceso real que lo tengo aquí enfrente de mí. Las cosas suceden, estoy viendo que suceden, que sí es posible el proceso y quiero calcular su cambio de entropía. ¿De dónde voy a sacar un dato de la función calor reversible? Bueno, si el proceso significa ir, voy a el mismo ejemplo, ir de una presión de 5 bar y 300 grados Kelvin a una situación de un bar y los mismos 300 grados Kelvin y yo lo hago de una forma real, reversible, pues entonces me imagino el mismo proceso de en la forma en que lo platiqué en el ejemplo 2, en la forma reversible, es decir, si en la realidad yo estoy viendo que estoy obteniendo esos 3.900 joules de ganancia, pues en teoría, en mi mente, en pizarrón, en la libreta, me tengo que imaginar ese proceso que lleva a cabo tiempo infinito y que me va a dar una ganancia de 8.000 joules. Todo esto es teoría, todo esto es papel, ¿sí? Pero necesito esa teoría para obtener este dato y sustituirlo aquí. ¿Sí? Y cuando haga el cálculo, tendré el cambio de entropía de mi proceso real. Entonces, necesito información del proceso reversible equivalente a mi proceso real. Recuerden que los dos procesos, mi real y el irreversible, tienen el mismo estado inicial y el mismo estado final. Pero el reversible se fue por el camino directo en el que no hay fricción, en el que no hay pérdidas y obtiene grandes ganancias o pequeñas pérdidas. El mío se va por otros caminos porque son técnicamente, tecnológicamente viables y tendré menos ganancias o más gastos, como lo quieran ver. ¿Sí? Pero digo que son similares en el sentido de que partieron del mismo estado inicial y llegaron al mismo estado final. Entonces necesito esa información del proceso reversible equivalente a mi proceso real. Por último, voy a platicar 3 errores conceptuales comunes a la hora que hagamos cálculos. El día de hoy no he hecho ningún cálculo de entropía. Cálculos de entropía los vamos a hacer hasta la próxima clase, el miércoles, ¿sí? Ahorita es pura plática, pero tratando que esa plática la relacionen con los números de los 2 ejemplos que vimos al inicio, que ayuda mucho. Errores típicos cuando calculamos entropías. No se puede simplificar la ecuación a delta S Q sobre T, ¿sí? O sea, para muchos es muy fácil. Este es dQ sobre T, pues entonces es igual a Q sobre T. No. Hay que integrar, ¿sí? Quizás la integración te lleve a esto, a Q sobre T, y te lo va a llevar solamente en un caso, si la temperatura del sistema es constante. Pero solo si tu problema es de temperatura constante. Si no, necesitas la función temperatura, no el dato temperatura, la función temperatura para tu proceso. Y ese es un error clásico. O sea, tengo 2 temperaturas, tengo 50 grados y 200 grados y necesito una T. Pues saco un promedio y sustituyo la T promedio. No. Necesito una función de cómo varía la temperatura en el proceso. Otro error clásico es, para un proceso irreversible se puede caer en la trampa de usar la Q, lo que decía hace un momento, la Q de la trayectoria real. No, tengo que construir mi trayectoria. Mira, aquí le puse proceso hipotético. Yo utilizo mucho la palabra construir una trayectoria hipotética. Mira, ¿cómo podría ser esa trayectoria? A ver si aquí lo alcanzo a dibujar. Estoy graficando presión contra volumen. Y mi proceso inicia
¿Mi proceso qué va a ser? Mi proceso va a ser una compresión. Mi proceso aquí está a presión alta y volumen pequeño. Y quiero llegar, y este es el estado 1, y este es el estado 2. Y quiero llegar a una situación de una presión menor y obviamente un volumen mayor. Voy a subir el pistón. Bueno, la trayectoria hipotética reversible, miren, es el camino directo, el camino más rápido, sin fricciones, sin pérdidas. Esa es mi trayectoria hipotética reversible, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es otro camino más largo, pero real, ¿sí? Para cuestiones de cálculo, incluso dejen cambiarle el color. Para cuestiones de cálculo, incluso vamos a hacer eso. Primero voy a hacer un cálculo a volumen constante y voy a llegar a este punto intermedio. Y luego voy a hacer un segundo cálculo a volumen variable, pero a presión constante y voy a llegar a este punto, ¿sí? Y es lo que hacemos para, en forma práctica, hacer cálculos de trayectorias hipotéticas reversibles. Y entonces, esta trayectoria hipotética me va a dar mi Q que necesita la ecuación de acá arriba, ¿sí? Mientras que, vuelvo a cambiar de color, tu trayectoria real puede ser esta, puede ser que otra máquina gaste menos y haga esto, puede hacer que otra máquina haga esto, puede hacer que una máquina haga todo esto, ¿sí? El camino que ustedes quieren, se pueden imaginar cientos, miles, obviamente esto no tiene sentido, ¿verdad? Pero ninguna de esas líneas azules es el camino directo, la mejor opción, el proceso reversible. Entre otras razones, porque esta es la mejor opción, el proceso reversible, pues me lleva tiempo infinito llevarlo a cabo. Y último error conceptual que cometemos comúnmente al hacer cálculos de entropía. Un proceso reversible, uno puede caer en la trampa de no aplicar la ecuación y decir, como el enunciado me dice que el proceso es reversible, pues su cambio de entropía es cero. No es cierto. Lo que acabo de decirles, el cambio de entropía del proceso puede ser cero, puede ser positivo o puede ser negativo. El que sería cero es el del universo. De ese sí podemos estar seguros que el del universo es cero. Porque generalmente las preguntas prácticas que te hacen, te preguntan por el proceso, no por el universo. Entonces es un error decir, no calculo nada, es cero. Hay que hacer los cálculos. Tu proceso es reversible, pero puede que su cambio de entropía sea positivo, ¿sí? O sea negativo. Tenemos todas las opciones. Si de veras es reversible, cuando yo calcule el cambio de entropía de los alrededores, pues voy a confirmar que el del universo es el que es necesariamente cero, ¿de acuerdo? Entonces después revisen estos errores conceptuales, váyanlo recordando cuando vayamos resolviendo problemas. Y bueno, regresaremos a nuestros problemas 1 y 2 el miércoles para hacer ya cálculos de entropía, que son las diapositivas que están viendo ahora. Pero por hoy es todo. Ya hablé mucho, con 0 preguntas. ¿De veras no hay dudas? Maestro, lo de la trayectoria del proceso se varía cambiando los parámetros o la forma en que hacemos el proceso. La forma en que llevas a cabo el proceso, ¿sí? Por ejemplo, o sea, tú piensas que partes de un estado inicial fijo, que no lo puedes cambiar y que vas a llegar a un punto determinado. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues calentar de más, calentar de menos, combinar calor con trabajo, utilizar un equipo, utilizar otro equipo. Un equipo te genera más fricción, otro equipo te genera menos fricción. Un equipo tiene pérdidas porque no está bien aislado, otro equipo no tiene pérdidas porque está muy bien aislado. Entonces, y todo eso es la trayectoria. ¿Qué vas a hacer para llegar del punto A al punto B? Tienes 1000 opciones, ¿sí? Diferentes equipos, diferentes procedimientos, diferentes hasta estilos de trabajar de la persona que lo hace. Todo eso son caminos, ¿sí? Entonces,
A eso me refiero con el proceso. Es el proceso lo que hace la diferencia. Ok, bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y las fórmulas siempre son las mismas, ¿no? Lo único que vamos a cambiar es como las consideraciones que tomamos para esas mismas fórmulas. O sea, delta S es igual a dq sobre t. Sí, es la ecuación. Lo que vamos a cambiar es qué funciones vamos a incluir. Que estoy con gases ideales, pues van a ser unas funciones muy sencillas. Que estoy con gases reales, pues es algo ya más complicado. Que estoy con otro tipo de sustancias, ¿qué voy a sustituir como fórmula en dq y qué voy a sustituir como fórmula en t? Sí, eso es lo que cambia. Luego, también más adelante vamos a hacer balances de entropía, es decir, a mi sistema entra masa, sí. Pues antes decía, entra con su energía interna, entra con su entalpía, entra con su energía cinética, entra con su energía potencial. Pues ahora voy a empezar a decir, entra con su entropía. De mi sistema sale masa, se lleva su entropía. Al sistema lo caliento, añado entropía. Y entonces al final vamos a estar haciendo balances de entropía también. Y cada cálculo de entropía, la entropía de entrada, la entropía de salida, la entropía por calentar, la entropía por la fricción, son cálculos diferentes. Aquí también nos van a ayudar mucho las tablas. Hasta ahorita no las hemos utilizado, pero en las tablas que tienen para el agua y para el refrigerante hay una columna para entropía. Bueno, que entonces el cálculo del agua ya esas tablas nos adelantan un montón de cálculos. Ahí están ya las entropías. Para otras sustancias, si no tengo tablas, pues para eso están las ecuaciones de estado. Y ya en los próximos días, la próxima semana, estaremos viendo cómo añadir esa ecuación de gases ideales a nuestros cálculos de entropía. Y en el futuro, en las unidades, y ahorita voy en la unidad 4, en la unidad 5, 6, en la unidad 7, ya estaré viendo cómo meter ecuaciones de gases reales en esos cálculos de entropía. ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué se tiene que hacer lo de la trayectoria hipotética si al final la entropía es ecuación de estado? Tengo que hacer lo de la trayectoria hipotética por la ecuación dq sobre t, porque dice q reversible. Un detalle, esta ecuación dq sobre t no la estoy demostrando, ¿sí? Por ahora ustedes me están creyendo y lo han creído desde sus cursos de fisicoquímica, que dq sobre t es una ecuación correcta. Ahorita no lo vamos a discutir, ¿sí? Entonces ahorita todos creamos que es correcta. Ya después lo demostraremos. Pero bueno, ya asumiendo que es correcta, el término en el numerador dice Q reversible, ¿sí? Entonces, yo tengo que imaginarme esa trayectoria reversible para poder calcular esa Q reversible. Además, tiene un objetivo útil para nosotros como ingenieros. El proceso reversible en una turbina es el que me dice cuál es la mayor ganancia posible. Esos 8,000, imagínense que no sea un tubo, no sea un pistón, sea una turbina. Esos 8,000 es lo que la mejor turbina podría obtener. Entonces, para mí, esos 8,000 es un dato de mis límites. Ya sé que no existe en este universo una máquina que me dé 9,000. 8,000 es el límite. La realidad, mis máquinas están en 3,000. Pues si hago mi trabajo bien, si mejoro, si cuido detalles, podría subir a 4,000 la ganancia. Pero 8,000 está el límite teórico que nos da la segunda ley. Eso en turbinas, en bombas y en compresores es al contrario. La bomba y el compresor no ganan energía, consumen para hacer su trabajo. Me voy a quedar con un compresor. Si un compresor gasta 5,000 unidades de energía, un compresor real, pues existe un compresor reversible que gasta menos, 2,000. Y entonces ese compresor reversible es mi meta. Mis máquinas actuales, mi tecnología actual, o mi máquina vieja gasta 5,000. Mis cálculos dicen que el compresor equivalente reversible solo gasta 2,000. ¿Cómo le hago? Puedo hacer muchas cosas y quizás haga que
mi proceso, en vez de gastar 5,000, gaste 4,500 o gaste 4,000. Pero tengo una meta teórica, el 2,000. Ya sé que en este universo, ni bajo ninguna circunstancia, para ese problema habrá una máquina que gaste menos de 2,000, que gaste 1,500 o 1,000. Es un límite teórico el que nos pone la segunda ley. ¿Qué rango de trabajo como ingeniero tengo? ¿Sí? Y ahí está, véanlo también desde el punto de vista económico, el ingeniero, el grupo de ingenieros, la empresa que hace avances energéticos, que hace desarrollos que te digan, en vez de gastar 5,000, mi desarrollo gasta 4,000, siendo que el límite teórico de la segunda ley está en 2,000, pues se vuelve rico, se vuelve millonario, ¿sí? Avanza. Estoy simplificando cómo son los avances tecnológicos, ¿sí? Pero en ese sentido son los avances tecnológicos, en cada vez mejores procesos, mejores máquinas que gastan menos en procesos que gastan y que ganan más en procesos que están diseñados para ganar energía. Pero siempre tienen en mente el equivalente reversible, que es, en el caso de turbinas que ganan, lo más que puedo ganar. En el caso de compresores que gastan, lo menos que puedo gastar. ¿Sí? Para eso es muy importante en ingeniería tener esas referencias de los procesos reversibles. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Dejen ver qué más tengo para hoy. Tenía otros dos. Bueno, ya, si ya no hay preguntas de esto, seguimos con este tema la próxima clase. Todavía vamos a seguir platicando de la entropía. ¿Qué es la entropía? No se me olvida que la mayoría de ustedes traen la idea del caos. También tengo que explicar esa conexión con el caos, que quizá ya le están viendo en los videos que me compartieron. Ahí se habla mucho del caos, pero al final nosotros vamos a cálculos útiles para la ingeniería. Bueno, seguimos con eso la próxima clase. Tengo otros dos temas pendientes. Unidades compartidas. Me han compartido muy pocos equipos. Creo que nada más lo hicieron 2. A ver, aquí tengo las unidades compartidas. Bueno, aquí ustedes ven 6 equipos, pero que se combinan con los equipos que tengo del curso de fenómenos de transporte. Tengo 2 equipos Carnot, uno es de termodinámica, otro es de fenómenos. Equipo Momentum es de fenómenos. También tengo 2 Momentum, uno de fenómenos y otro de termodinámica. El SSB es de fenómenos. Y el Fahrenheit, si es de ustedes, es de termodinámica. Entonces tengo 3 de 10, 7 equipos que no han creado su unidad compartida. Se los encargo, por favor. Y último detalle, pues la tarea que se llevan hoy. Vamos al Classroom. Aquí está, tarea 4.2 es para entregar el próximo miércoles. La siguiente clase es el miércoles 14, entonces límite 9. Es preguntas sobre procesos reversibles e irreversibles. Les van a plantear una situación, que si no necesita Power, se abre directamente. Les van a plantear diferentes situaciones y van a decir, fíjense, indiquen cuál de ellos pueden ser descritos razonablemente, no hay que ser tan estrictos, razonablemente como reversibles, y si no, indiquen qué aspecto del proceso los hace claramente irreversibles, ¿sí? Entonces analicen 5 procesos y díganme qué opinan al respecto. Lo escribí aquí en un documento en Classroom. Ustedes generen otro documento y lo suben a Classroom para el miércoles de la próxima semana. Entonces, recuerden, el lunes no nos vemos, el lunes no hay clases. Tienen pendientes que hoy es el límite para el artículo, el segundo artículo, y esa tarea del miércoles nada más. Compartirme el resto de los equipos en Drive y ya la próxima semana empiezo a presionarlos, a preguntarles de avances
en el proyecto, en la organización, en el proyecto. ¿Preguntas? Bueno, voy a dejar de grabar. La grabación quedará para Alonso Emanuel. Bueno, te lo encargo, Alonso. Muchas gracias. Sí, yo soy la